Bueno, creo que ya estamos por aquí listos para comenzar nuestra transmisión a través de nuestra cuenta de Zoom y los invitamos a todos ustedes a unirse hoy a nuestra plática porque vamos a hablar un poco de la cuestión de la enfermedad renal. Voy a poner mi pizarra desde ahorita para que estemos casi listos porque hoy vamos a hacer un tema un poquito complicado y va a ser complicado para nosotros porque es un tema del que no se habla mucho, pero del que estamos viendo más frecuentemente el problema de salud. Creo que ya se ve con nosotros aquí conmigo en la pantallita, estoy checando nada más, de que nos veamos bien, sí, bueno, ya estamos aquí entonces con esto. Y vamos a hablar en esta ocasión de la enfermedad renal. Y empezamos rápido porque tenemos mucho por delante. Y esto se llama enfermedad renal crónica. Vamos a dejarlo así. Voy a cerrar tantito mi micrófono. Bien, volvemos a reactivar nuestro micrófono, ya que por aquí tenemos algunos anuncios que estaban pasando bastante fuertes. Y bueno, decidimos cerrarlos para cerrar nuestro audio para que no escucháramos esa propaganda. Y bueno, en esta ocasión vamos entonces a hablar de lo que viene siendo la enfermedad renal crónica. Y para esto vamos a entonces a definir qué es en realidad. Antes lo conocíamos nosotros, y voy a poner aquí una rayita. Cuando a nosotros nos lo enseñaron, se llamó la insuficiencia renal aguda. Vamos a ponerlo bien. La insuficiencia renal aguda, que ya dejó de llamarse así, ahorita lo vamos a tachar. Y la otra se llamó, esto ya se llama actualmente, se llama lesión renal aguda. Porque la insuficiencia renal abarca nada más la incapacidad del riñón para hacer su trabajo. Entonces, lesión renal aguda. Bueno, y luego lo que antes se conocía como insuficiencia renal crónica, ahora ya se llama enfermedad renal crónica. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué se cambiaron los nombres? En primera, como les dije, vamos a ponerlo más chiquito para que no se vea tan aparatoso. Una línea de más delgadita. Vaya, me quedó un poco alta. Vamos a ponerla de nuevo donde queremos que esté. Aquí. Entonces ahora ya se ha tachado actualmente. Ya todo esto se ha tachado. Ahora ya le debemos llamar lesión renal aguda e enfermedad renal crónica, porque la insuficiencia como tal no era suficiente para explicar la gama de patologías. El término insuficiencia
no explicaba tantas lesiones, tantas patologías del riñón. Entonces ya la nomenclatura actual ya nos dice que esto se llama lesión renal aguda, que ya habla de que cualquier trastorno que haga que el riñón caiga en una insuficiencia, pero también no solamente puede quedar insuficiente, sino completamente dañado. O bien su daño puede ser diferente a una temporalidad que tienen estas enfermedades. Y también tenemos que verlo así como que debe ser esto. ¿Ven? ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Vamos a ponerlo así. Esta se define como presencia de daño renal. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Por un periodo mayor a 3 meses. Mayor a 3 meses. Es decir, si vemos la presencia de lesiones renales de cualquier tipo, por más de 3 meses, entonces ya lo vamos a llamar enfermedad renal crónica, aun cuando persistan estas lesiones y pueden hacer eso. Esto tiene que ser evidenciado por alteraciones en la función renal. Ahorita lo vamos a explicar más con calma. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a ver que la presencia de daño por un periodo mayor a 3 meses, evidenciado por la alteración renal, nos va a dar esto llamado enfermedad renal crónica. Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño esquemita de este lado, porque aquí también vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Primero vamos a dibujar por acá un riñoncito, agarren su lapicito, con línea gruesa, pinten un frijol. Yo le digo así, pero para que ustedes lo puedan entender. No quiere funcionar mi lápiz. A ver, vamos a cambiar aquí algunas cosas. A ver que funcione mi lápiz. Vamos a ver que funcione el lápiz. No quiere funcionar el lápiz. Sí, ya está funcionando. Muy bien. Entonces tomamos esta línea, color negro, y la ponemos más o menos, hagan como un frijol. No importa cómo les quede, recuerden que estamos haciendo un poquito de trabajo aquí con esto. Y ahora vamos a pintar, pero con rojo, aquí una raya. Y vamos a hacerla que entre aquí. Eso es. Así. Y vamos a tomar el amarillo. Vamos a tomar nuestro color amarillo. Y vamos a sacar de aquí una raya. Pueden ponerla así, pero vamos a hacerlo como hacia abajo. Ahora vamos a ponerle una muy delgadita, una raya muy delgadita, y vamos a hacer como unos esbozos de qué se trata, pero con color negro. Unos esbozos aquí de este lado, así como si se tratara de un semicírculo. Pónganlos chiquitos, como si hicieran una pequeña sombra, ¿sí? Así una pequeña sombra. No los hagan muy grandes. Eso es. Traten de irle dando la vuelta conforme vamos dibujando, porque esto nos va a ayudar a entender cuáles son los problemas que puede tener un riñón. Entonces ya tenemos por aquí todo esto ya realizado así. Póngale más monitos por este lado. Y aquí vamos a ponerle como una especie como de pelvecilla, ¿sí? Así. Ahora tomamos el rojo con letra muy delgadita, porque esto que va a entrar aquí, que viene con rojo, vamos a quitar esta línea negra. Esto con rojo que va a venir aquí es nuestra arteria renal. Entonces aquí va a venir la arteria renal. Y esto que está en amarillo, vamos a irlo rotulando. Vamos a rotularlo con negro. Tomamos el negro.
Vamos a ponerle aquí una rayita. Este va a ser el uretero. No me voy a meter a la cuestión fisiológica porque esto es motivo de otro trabajo. Y vamos a poner arteria renal. Muy bien, vamos a ponerla aquí y le ponemos una rayita. Recuerden que lo pueden hacer como a ustedes mejor les quede. No importa tanto, tomamos tantito el amarillo, una línea delgadita, y vamos a pintarle por aquí algunos aspectos como si fuera así. Bueno, y tomamos entonces el lapicito y le ponemos por aquí algunas rayitas así. Recuerden, no tiene que quedar así como muy bonito. Vamos a poner por acá, porque se imbrincan tanto los cálices renales como las arterias, las mini arterias que van a dirigirse a todo el riñón. Bueno, entonces, si este es un daño, podemos tener un daño prerrenal. El daño prerrenal va a estar antes del que llegue el problema al riñón. Entonces, este se llama daño prerrenal. Aquí. ¿Qué puede causarnos un daño prerrenal? Bueno, la hipertensión, alguna insuficiencia vascular, vamos a poner trombos, vamos a poner exceso de glucosa, vamos a poner chiquito. Todo esto puede causarnos un daño prerrenal. Entonces, el riñón se daña, pero por cuestiones, vamos a ponerlo aquí, que están antes del riñón. Por eso entonces a veces se hablaba de insuficiencia prerrenal. Y bueno, los pacientes hipertensos, pues la hipertensión es la causa de un daño, pero este es prerrenal, o sea, el riñón no tiene que ver. También un flujo disminuido de sangre hacia el riñón. O bien la presencia de algunos componentes de la sangre, una infección, por ejemplo, que pueda llegar por el riñón, puede ser. El otro daño es el daño renal propiamente. Algo que tiene el riñón y que tiene que ver con los glomérulos. Entonces aquí ponemos la glomerulonefritis, que es la principal que puede causar daño renal, pero también pueden ser los quistes, también pueden ser los tumores, los fibromas, cicatrices. Vamos a ponerle fibromas mejor. Etc. Un montón de enfermedades que pueden causarle daño renal. Vamos a ponerlo chiquito, así. Porque esto es daño renal, aquí. Y luego también puede haber un problema que sea daño por renal. Entonces, una obstrucción habitualmente del uretero, de la pelvis o del uretero. Si esta obstrucción se da en el uretero, entonces se habla de un daño postrenal. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a poner una con color azul, una piedrita. Puede estar aquí obstruyendo y esto va a ocasionar que la orina se esté quedando. Y puede haber también un gran cálculo por aquí. ¿Sí? O inmediatamente saliendo de todos los ureteros puede haber un tumor aquí. Que esté saliendo del riñón. Y los tumores, bueno, pues acá los de daño renal, pues vamos a ponerlos por aquí así. Vamos a poner aquí un tumor. Vamos a poner unos quistes aquí. Vamos a poner el tumor así como creciendo hacia afuera. Todo esto que daña un riñón, bueno, pues va a ser causa de daño renal. Entonces tenemos 3 causas de daño renal.
Entonces ponemos aquí daño prerrenal daño renal y daño postrenal. Es decir, antes del riñón, en el riñón y después del riñón. Ahora, no quiere decir que siempre sea así, pueden combinarse las tres cosas, lo cual, pues, obviamente que va a llevar a una enfermedad renal crónica y este va a ser la primera manifestación. Entonces, cuando escuchamos el término uremia, no es más que la presencia de urea en sangre, pero esto está indicando un problema mayor. Oye, sangre. ¿Qué está indicando el término uremia? Aunque la terminología sería urea en sangre, son síntomas y signos relacionados a la presencia anormal de productos de desecho. Productos de desecho del metabolismo. Como sabemos, el riñón está encargado de desechar estos productos del metabolismo y principalmente del metabolismo del nitrógeno. Entonces, en este caso, hablamos de urea y hablamos de creatinina. Estos son los dos, creatinina, estos son los dos metabolismos propios del nitrógeno que van a ser desechados puesto que no tienen ninguna función y el organismo no los recupera, a diferencia, digamos, de los electrolitos. El organismo puede recuperar potasio si necesita, sodio, calcio, manganeso, pero no puede recuperar porque no tiene ya ninguna función dentro del organismo la urea ni la creatinina. Entonces, cuando estos se eliminan, nos están hablando de un término. Y entonces, estos al acumularse en sangre, nos van a dar menor filtración de otros productos. Entonces, vamos a ver que la uremia va a afectar a todo el organismo. De ahí que entonces la enfermedad renal crónica se convierte en una enfermedad sistémica. Es decir, que va a dañar a muchos de los componentes orgánicos. Cerebral, pulmonar, cardíaco, gástrico, muscular, a todas las partes del organismo nos va a llegar esta situación de acá. Bueno, desde el punto de vista clínico, para decir, vamos a poner aquí, para decir que hay enfermedad renal crónica, se tiene que pasar por un componente, vamos a poner aquí uno de nuestros niños. Ahora no vinieron tantos, vinieron unos cuantos. Vamos a ponerlo a él. Así, perfecto. No muy grande. Así, miren, ¿qué tal? Vamos a ponerlo aquí. Para decir que hay enfermedad renal crónica, se toma en cuenta, uno, los síntomas y signos. Es decir, el cuadro clínico. Pero en la actualidad, para poder decir que se trata de una enfermedad renal crónica, se necesitan datos de laboratorio. Entonces, esta es una enfermedad que principalmente lo vamos a ver o la vamos a determinar más con estudios de laboratorio. Y entonces tenemos que vamos a medir con el laboratorio la llamada filtración glomerular. Esto nos va a dar el parámetro para saber si hay lesión renal aguda o lesión renal crónica. Si durante un periodo mayor a 3 meses vemos que esta filtración glomerular continúa mal, entonces es una enfermedad renal crónica. En cambio, si la filtración glomerular disminuye y luego se recupera, como pudiera ser, digamos, en un proceso de deshidratación, entonces estamos hablando de una lesión renal aguda. La filtración glomerular se recupera. Bueno, ¿cuánto es la filtración glomerular normal? En un adulto, en adultos, vamos a hablar nada más en adultos,
es de 60 mililitros por hora por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal y de más de 3 meses de evolución. Entonces, ya tenemos el primer parámetro, una filtración glomerular de 60 mililitros por hora de más de 3 meses de evolución. Y también le agregamos presencia de un marcador de daño renal. Ahorita los vamos a hablar. Entonces, ya tenemos estas dos cosas que vamos a decir que se trata de una enfermedad renal. Cuando decimos que se trata de una enfermedad renal, entonces tenemos que tener en cuenta que hay algunos resultados de la bioquímica urinaria. Vamos a poner una pequeña tablita para no hacérselas tan cansada, porque esto va a requerir que lo tomemos, ¿sí? Vamos a tomar esta tablita y la vamos a poner aquí. Vamos a ponerla por aquí. Aquí está mi tablita. La abrimos un poquito. Y le tomamos entonces a nuestro paciente una bioquímica urinaria. Vamos a poner aquí. Vamos a disminuir este. Y vean lo siguiente. Vamos a tomar mi lápiz. Vean lo siguiente. Estas son pruebas que se hacen en el laboratorio. ¿Sí? Osmolaridad urinaria. Sodio. Creatinina. Aquí está uno de los metabolitos. La osmolaridad comparada urinaria comparada con la osmolaridad sérica, lo que viene siendo el índice de insuficiencia renal. Estos resultados nos van a decir qué es lo que está pasando con el riñón. Entonces, habitualmente, antes del riñón vamos a tener esto. Pero si todo esto baja por debajo de 350 miliosmoles por kilogramo de agua, entonces aquí tenemos un daño renal severo, necrosis tubular aguda. Pero también vemos que el sodio se incrementa y la creatinina se baja más de 20. Entonces, ya todos estos datos nos están diciendo que estamos ante un daño renal. Si este daño renal persiste por más de 3 meses, entonces estaremos viendo un trastorno de enfermedad renal crónica. Si estos datos persisten por más de 3 meses, si los vemos que después empiezan a recuperar, y una de las cosas que tratamos los médicos cuando un paciente comienza a deshidratarse o a tener un shock hipovolémico es proteger el riñón para evitar que se muera, en este caso, que se cause una necrosis tubular aguda, como lo pueden ver aquí. Lo que necesitamos es entonces recuperar. Entonces, si logramos que vuelva a la osmolaridad más arriba de 500, entonces ya se protege un poquito al riñón y esto nos habla de que se trata de una lesión renal aguda. Pero si esto persiste por 3 meses, entonces se vuelve una enfermedad renal crónica. Esto es lo que anteriormente, como les comenté al principio, se trataba de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, términos que ya se dejaron o se están dejando de utilizar. Bueno, vamos a hacer un nuevo pizarroncito. Ay, se nos vino la tablita. No queremos la tablita, queremos este texto. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo acá. Ya está. Entonces ya tenemos un nuevo tablita. Vamos a poner aquí entonces otro de nuestros niños, ella. Ella siempre le gusta participar. Ya saben que es muy entusiasta. A ella sí le gusta estar con nosotros. Vamos a ponerla por aquí. Perfecto. Ok. Primer paso. ¿Cómo se estima? ¿Cómo se estima el índice de filtrado glomerular? Ya existen una serie de fórmulas porque este tipo de índices necesitan cierta matemática, o vamos, cierto uso de fórmulas matemáticas para poderlo estimar. No vamos a entrar ahorita mucho en detalle porque lo que nos interesa es que esta sea una de las partes importantes aquí. Vamos a poner todas las que se conocen para decir, tiene daño renal de acuerdo al filtrado glomerular
o tiene enfermedad renal crónica de acuerdo al filtrado glomerular. Cuando vemos a un paciente con daño renal y le medimos su filtrado y vemos que está bajo, entonces decimos, hay un daño, hay una lesión renal aguda. Si se le van haciendo cada semana pruebas y vamos viendo que sigue igual y llega a los 3 meses, entonces cambia la terminología. Ya no es una lesión, ya es una enfermedad. Entonces tenemos aquí el que se llama MDRD, por sus siglas en inglés, lo voy a poner en español, es enfermedad renal, más bien sería al revés. Sería modificación de la dieta en enfermedad renal. Las dietas nos pueden causar esto y tiene que ver con todo esto, con la edad, el sexo, el género, perdón, la etnia y la medición de creatinina. Muy bien, ya tenemos este primer parámetro. Entonces, una persona de cierta edad, con todo esto, se le mide el MDRD. Luego viene el MDRD, pero ahora con IDSM. IDSM. ¿Qué significa esto? Lo anterior, pero aquí ya es un estudio que se hace más sofisticado. Se le da al paciente una bebida con cierto isótopo radioactivo y luego vemos cuánto de ese isótopo es orinado, por decirlo de una manera sencilla. Y esto se mide entonces por un espectrómetro de masa. Entonces, espectrometría de masa en dilución de isótopo. Vamos a poner el isótopo diluido. Esto nos dice si en verdad está filtrando una cierta cantidad o no. Y también tenemos el otro que es el CK-EPI. Muy bien. Y este no es más que la enfermedad renal crónica con datos epidemiológicos. Es lo más frecuente que estamos viendo en estos pacientes. Y luego ya con esto se aplican unas fórmulas matemáticas y todo esto nos va a decir si este paciente padece, vamos a poner una flechita aquí, de acuerdo a estos parámetros nos va a decir si padece o no padece enfermedad renal crónica o si está en curso de. Entonces lo ponemos aquí y ponemos enfermedad renal crónica. Vamos a ponerlo así. Bueno, aun cuando estas fórmulas son interesantes, tienen algunas limitaciones. No se pueden usar en ciertas condiciones porque nos darían falsos. Entonces, vamos a poner aquí a este chico. Aunque se ve medio gruñón, vamos a ponerlo aquí. Primero, no funcionan o no se usan en menores de 18 años. ¿Por qué? Porque sus metabolismos de nitrógeno y sus riñones funcionan de manera muy diferente. Son mucho más acelerados o son desacelerados. Entonces tampoco se usan en adultos mayores, donde ya podemos hablar de otra serie de lesiones. Tampoco debemos usarlo en mujeres embarazadas por los cambios metabólicos que lleva el embarazo. Tampoco se van a usar en pacientes desnutridos porque nos darán falsos problemas. Y también no lo vamos a usar en pacientes demasiado obesos con obesidad mórbida. Aun cuando el paciente padezca insuficiencia renal o enfermedad renal crónica y sea un obeso, pues estos datos nos van a dar algún problema para ser cambiados o por ser diferentes. Tampoco en pacientes amputados, y esto es porque su nivel de metabolismo es diferente, y los que están hospitalizados debido a esa situación.
En estos no usamos estas fórmulas llamadas de filtración glomerular. Ahora, cuando vemos esto de enfermedad renal crónica, vamos a ver esta pérdida progresiva de todo el problema de filtración glomerular. Es decir, el riñón se va a ir dañando poco a poco a poco. Entonces, cuando vemos esto, vamos a ver que se va a estimar la enfermedad renal crónica. Vamos a poner aquí una grafiquita para que la puedan ustedes entender mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una enfermedad renal crónica? Bueno, pues cuando tenemos esto, vamos a ver que se va a presentar. Bueno, no quiso. A ver, vamos a tomarla de nuevo. Vamos a tomarla de nuevo. Vamos a tomarla de nuevo. Ya está. Ahora sí. Vamos a poner entonces un cuadro grande. Un cuadro grande. Y a esto le vamos a llamar estadios de la enfermedad renal crónica. Muy bien, vamos entonces a extender esto por acá, así, perfecto. Ahora lo ponemos aquí. Vamos a poner la tabla lo más visible posible. Vamos a subir esto para que nos dé un poquito más de espacio para poder hacer nuestra tabla más grande. De modo que se pueda ver bien, vamos a quitar esto para que no nos estorbe y vamos entonces a hacerla así de grande. Muy bien, tomamos nuestro lápiz porque aquí vamos a necesitar hacer algunas consideraciones. Lo primero que tenemos que ver es que la enfermedad renal crónica no aparece de repente, no se nos dice, ya padeces enfermedad renal crónica, sino recuerden que va pasando por una serie de etapas de acuerdo al daño que va sufriendo el riñón. No se daña de golpe, eso sería una lesión renal aguda, sino conforme, digamos, el agente de la enfermedad. Y vamos a hablar de la enfermedad que vemos en México más comúnmente, digamos la diabetes mellitus. Uno de sus problemas mayores que estamos viviendo en México es que estamos viendo una gran cantidad de insuficientes renales debido a la diabetes, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica secundaria a la diabetes mellitus mal controlada. Entonces, si no están bien controlados de su diabetes, es posible que comience lenta y progresivamente a dañarse el riñón. Y pasa por esta serie de estadios. Habitualmente no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces, es conveniente que un paciente diabético se le esté haciendo controles urinarios para ver si no está teniendo lesiones primero agudas, que después se van a volver crónicas y lo van a llevar a la enfermedad. También vamos a hablar ahorita de los marcadores de daño renal. Entonces, vemos aquí en primer lugar, vamos a tomar el azul y una línea gruesa. ¿No? Vamos a tomar entonces, tenemos el estadio 1, este que vemos aquí. Ay, mire, no quiere funcionar mi lápiz. Parece como que de repente se pone en huelga mi lápiz. A ver. Va, se pone en huelga mi lápiz, espérenme. Que ya está de regreso. A ver. Sí, ya está de regreso mi lápiz. Miren. Estadio 1. Filtración glomerular mayor de 90. Y entonces decimos lesión renal con filtración glomerular normal o aumentada. ¿Es malo? Sí. Tan malo es que disminuya, porque puede causar muerte, como la necrosis tubular, como que aumente, sobrepresiona los glomérulos. Entonces, cuando se mantiene por arriba de 90, comienza la lesión renal. Debe ser, ¿se acuerdan por ahí la tablita que vimos acá? ¿Sí? Tenemos que hablar que estamos hablando de prerrenal, de más o menos arriba de 40. Bueno, entonces, si tenemos una filtración glomerular por arriba de 90, ya tenemos una lesión renal. Lo grave es cuando comienza ya el estadio 2, comienza a disminuir la filtración glomerular.
60 a 89. Estos son lo que los médicos lo van poniendo en los parámetros. Enfermedad renal en estadio 1, 2, 3A o 3B. Aquí ya tenemos un descenso moderado de la filtración glomerular. Esto va descendiendo. Quiere decir que el riñón tiene cada vez más incapacidad, más insuficiencia, pero diríamos que es más incapacidad de filtrar la orina, de eliminar la urea y de eliminar el nitrógeno, junto con todos aquellos solutos que no necesita el organismo. Pero conforme van descendiendo estas filtraciones, la urea y la creatinina se empieza a acumular en la sangre. Entonces ya tenemos aquí estadio 3A y 3B. ¡Ay! Me fue el control. Así. Cuando ya llega a estos niveles 4 o 5, ya tenemos un daño renal severo. Entonces, aquí ya tenemos lo que se llamaría insuficiencia renal o enfermedad renal, lo que en el pasado se llamaba insuficiencia renal crónica. Ya ahorita llamándole enfermedad, se trata de detenerla aquí en el estadio 1 o 2. Tratar de que la enfermedad no progrese hacia el estadio 3, 4 o 5, porque en el caso que progrese hasta acá, los daños ya son irreversibles y ya no se pueden detener. Al ya no poderse detener, el riñón va a estar en constante descenso de su función glomerular y esto va a dar como resultado que no podamos tener ningún tratamiento. Nos habla de un deterioro cada vez mayor del sistema renal. Entonces, ¿cómo se vigila una enfermedad renal crónica? Se tienen que hacer determinados estudios de laboratorio, tanto en sangre, para ver el nivel de urea, como en orina, para ver qué productos de desecho están siendo cada vez menos eliminados y eso hace que se estén acumulando en sangre. Lo vamos a estar viendo en base a la filtración glomerular, tanto la calculada como la estimada a través de las fórmulas que les mostré anteriormente, y es posible que haya síntomas. El paciente se siente cansado, empieza a oler el mismo, dice que huele a orina, pero es el olor de la urea. A veces se utiliza algún producto para depuración de la orina y vemos que no lo depura por completo. Y entonces ya tenemos aquí todo esto que le llamamos enfermedad renal. Entonces, para medir esto, necesitamos una serie de marcadores. Vamos a tomar entonces vamos a copiar esto y vamos a hacer otro diagramita. Por eso comenzamos rápido hoy porque vamos a hacer muchos diagramas hoy. Eso creo. Muy bien. Siguiente paso. ¿Cuáles son los marcadores? Vamos a llamar a nuestros niños. Al doctor. El doctor quiere venir. Muy bien. Él no va a participar con nosotros, pero también le gusta estar aquí. Vamos a poner aquí. Estos se llaman marcadores de daño renal. Es imprescindible que el médico general o el especialista conozcan estos marcadores para ver el estadio en el que se encuentra el daño. Es decir, tenemos que hacer un control de daños renales porque el riñón es uno de los órganos llamados vitales. Sin riñones no podemos vivir, tendríamos que estar sometidos constantemente a una máquina o conectados constantemente a una máquina de diálisis. Entonces hay una serie de marcadores que nos van a decir qué es lo que tenemos aquí. Primero vamos a ver marcadores que les vamos a llamar en orina. Marcadores de daño renal en orina. Vamos a ponerle aquí en orina. Esto es una idea que nos puede decir cuando nosotros que ejercemos o estamos ejerciendo la medicina general, pues encontramos un paciente y le tomamos unos marcadores de daño renal y encontramos algunos datos que nos pueden decir que está teniendo daño. Entonces, el primero se llama proteinuria. Si vemos a un paciente que tiene proteinuria en la orina, entonces vamos a ver que esto nos está indicando un daño renal leve o severo. Entonces, vamos a leerlo primero en una relación albúmina, más bien sería proteína, proteinuria, creatinina. Creatinuria. Y si esta es mayor,
acá, a 300 miligramos. Bueno, este es nuestro primer marcador. Luego, también esta proteinuria, si la vemos en orina de 24 horas, encontramos que es mayor a 500 miligramos al día. Fíjense la cantidad de proteína que pierde un paciente en orina en 24 horas. Entonces, a veces se les hace que estén juntando la orina de todo el día, de un día completo, mañana y noche, para ver si hay más de 500 miligramos de proteína en esa orina. Y el otro es que veamos que en estudios de tira, incluso si lo hacemos así, tenemos lo que las tiras marcan más de 4 cruces. ¿Sí? Ya la presencia de proteinuria nos está diciendo que hay daño renal. Este es el primer marcador. Ahora vamos a buscar el segundo marcador. El segundo marcador es la albuminuria. No es lo mismo la proteinuria que la albuminuria. La albuminuria es una de las proteínas más grandes que no deberían de eliminarse bajo ningún concepto o no debería de estar en orina. Pero sin embargo, cuando aparece en orina nos está hablando de un daño renal. Y un daño renal que puede ser severo. Entonces decimos lo mismo. En orina aislada, si vemos albuminuria mayor a 30 miligramos, entonces, ahí pusimos menor, debe ser mayor. A 30 miligramos, entonces, o sea, le tomamos un simple estudio de orina y encontramos que tiene más de 30, estamos hablando de albuminuria. En orina de 24 horas, si tenemos más, fíjense aquí la diferencia, más de 30 miligramos al día. Fíjense la diferencia, digamos, con la proteinuria, de otro tipo de proteínas. La albuminuria es un marcador importante. Y si lo vemos en tiras, bueno, pues lo mismo. Hay tiras que les pueden medir la albúmina, pero si vemos más si hay una crucecita o hasta 4, entonces, cuidado. Ya nos está diciendo que hay un daño renal. El siguiente marcador importante aquí es el sedimento urinario. Son todos aquellos productos de desecho de células muertas, de descamación de las células de los ureteros, del mismo riñón, que van a formar una especie como de concentrado, como grumo dentro de la orina. Y esto nos va a decir que la orina en realidad debe de ser una orina clara y debe diluirse o de verse los productos. Solamente cuando se centrifuga vamos a ver estos sedimentos urinarios. Pero habitualmente hay pequeñas cantidades de sedimento. Pero si esto aumenta y hay en algunas partes de este sedimento, no debe haber, por ejemplo, no debe haber sangre. Entonces, la microhematuria dentro del sedimento nos habla de que hay un problema de daño renal. También la presencia de leucocitos, leucocituria. Si vemos, nos falta aquí una U. Si vemos este trastorno, entonces vamos a encontrarnos con esta otra. Y toda esta hematuria, cuando estamos hablando de la enfermedad renal, cuando es persistente, por cada vez que le hacemos un estudio aparece esto, persistente. Nos falta uno, cilindros. Cilindros que son muy comunes en las pruebas de orina, pero te dicen cilindros de sedimento. Ok, pero si son cilindros hematúricos, cuidado, es lo mismo. O leucocitarios. Si vemos estos cilindros de sangre y de leucocitos, no es nada bueno. Esto nos está indicando que tenemos un trastorno ahí de enfermedad renal. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos estas situaciones con los pacientes de insuficiencia renal? Tenemos que buscar la causa de fondo. Entonces, cuando vemos estos 3 marcadores,
Y vamos a poner aquí una flechita. Vamos a necesitar buscar el trastorno de fondo. Aquí debajo de todos este problema de la orina nos va a indicar un problema de salud de fondo. El riñón no se daña porque sí. Hay algo que lo está dañando. Puede ser una enfermedad aguda o puede ser una enfermedad crónica. Lo más común que vamos a ver en nuestro México, en adultos, es la diabetes mellitus. Pero también tenemos la hipertensión arterial como una causa de un problema de fondo que nos va a alterar esos marcadores renales que nos van a decir la anemia, la acidosis. Hay un montón de patologías que nos pueden decir que está pasando esta situación, trastornos hidroelectrolíticos. Y también podemos llegar a encontrarnos con que algunos de los problemas que pueden tener incluso los pacientes, pues los cardiópatas, los obesos extremos, obesos mórbidos. En fin, habrá que investigar, pero ya en el momento que tenemos proteinuria, albuminuria y sedimentos urinarios sobrecargados de sangre y de leucocitos, nos está hablando de que aquí hay un problema de fondo. Y es un problema que no va a ser simple de tratar, sino que va a requerir que se haga todo esto. Bueno, ¿cómo se clasifica la enfermedad renal? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo clasificar a la enfermedad renal? La tablita que vimos anteriormente nos hablaba de la filtración glomerular, del estadio 1, 2, 3 y 4. Pero ya aquí vamos a juntar todo para decir, bueno, este paciente tiene o no tiene una enfermedad renal crónica. Entonces lo ponemos ahí. Vamos a quitar este tantito. Lo ponemos aquí. ¿Cómo se va a clasificar? Habitualmente los médicos decimos, vamos a ponerlo aquí, estadio 1, daño renal. Recuerden que nos vamos a basar en los marcadores. Daño renal con función renal normal. Nos vamos a basar en los marcadores. Entonces, puede tener poquita proteinuria, pero es menor a 300. Puede tener albuminuria, pero es menor a 30. Puede tener microhematuria 1 o 2 veces, pero no siempre. Entonces hablamos de un daño renal con una función normal. Este lo tenemos que vigilar mucho, porque vamos a ver que su índice de filtración glomerular, vamos a poner aquí, vamos a ponerle una rayita así. Debemos tener que su índice de filtración glomerular debe ir de 0 a 90 mililitros por minuto. Esta es una filtración glomerular. Vamos a poner aquí índice de filtración glomerular, pero con mayúsculas. Así. Así. Entonces ya tenemos aquí la primera parte. Segundo, ya decimos entonces lo mismo, daño renal, pero con leve disminución de la IFG, del índice de filtración glomerular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya tenemos que entonces va de 60 a 89. 3, daño, moderada disminución. De la filtración glomerular. 4, severa disminución. ¿Se acuerdan que vimos 3A y 3B? Severa disminución del índice de filtración glomerular. Y el número 5 ya sería insuficiencia renal francamente sintomática. Ya, de cualquier tipo, puede ser aguda o crónica. Entonces ya tenemos aquí esta clasificación que tenemos en estas situaciones. Y aquí el problema es que esto vaya progresando rápida o lentamente. Si progresa
lentamente, bueno, le podemos dar la oportunidad al paciente de llevar una vida más o menos normal. Pero si rápidamente progresa, entonces vamos a ver todos estos marcadores que tenemos por acá que se van a alterar rápidamente. Entonces vamos a ver que va a haber un riesgo de progresión. Este riesgo de progresión va desde la lesión renal. Vamos a ponerla primero así. Y vamos a tener entonces que tenemos una daño renal con función normal. Vamos a dejarlo así, cuadradito, hasta la insuficiencia renal. ¿Qué tan rápido va a progresar el problema? Dependerá de una serie de factores. Pero esto, vamos a ponerlo así grueso, este riesgo de progresión va a ser en mayor o en menor cantidad, depende de varios factores. Dieta, ejercicio, medicamentos y control del problema de salud de fondo. Para empezar, las personas que consumen bebidas gaseosas tienen mucho más riesgo de tener, aunque ellos no lo sepan, de tener una diabetes que si toman gaseosas rápidamente vayan a progresar de un daño renal con función normal hasta una moderada disminución o severa disminución de la filtración glomerular en cuestión de años o de meses. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer de seguimiento. Entonces va a ser importante que veamos este riesgo de progresión porque parte del control de la enfermedad renal crónica radica en estos controles medicamentosos. Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo, vamos a poner aquí factores de riesgo, son los más propensos a tener progresión. Entonces, estamos hablando de diabetes, pacientes que son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, los que tienen cardiopatías, los fumadores. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues pues uso de drogas, alcoholismo, etcétera. Estos son los pacientes que van a tener más progresión. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a bajar esto tantito. Vaya, nos quedó chistosillo nuestra flechita. Vamos entonces a ver que si pintamos esto, oye, todos estos factores de riesgo lo van a llevar. Vamos a quitarla. Pusimos la flecha al revés, esta no. Entonces tenemos aquí que todos estos factores de riesgo nos van a llevar a la progresión. ¿Qué tan rápida va a ser? Dependerá de qué tanto controles la enfermedad de fondo. Una diabetes mal controlada hará que un riñón comience a perder su capacidad de funcionar correctamente. Entonces, la enfermedad renal crónica, como la conocemos ahora, que es en realidad la insuficiencia renal crónica, como se llamaba anteriormente, nos lleva a tener en cuenta todos estos factores que nos están diciendo que un riñón se tiene que cuidar mucho porque el daño es irreversible.
ya no se puede volver atrás. Conforme se vaya incrementando el daño va a ser permanente. Ya el riñón no se recupera. Una vez que pasa del nivel 2, ya no se recupera nunca. Entonces, el riñón estará en constante presión para mantener su filtrado glomerular. Poco a poco el paciente irá deteriorándose a pesar del control que se haga correctamente. Por eso es importante que la enfermedad renal se detecte en un periodo muy temprano de su daño, cuando tenga función normal y veamos que su nivel de filtración glomerular se mantiene por arriba de 90. Entonces, cuando empezamos a ver estos marcadores, sedimento urinario con microhematuria, albuminuria, proteinuria, en mayor grado, vamos a estar entonces ya viendo qué tanto se está dañando el riñón. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito rápido. Decíamos que entonces la enfermedad renal crónica se le llama ahora a este trastorno que antes lo conocíamos como insuficiencia renal crónica. Lo que sucede es que hay una gama de enfermedades que pueden dañar el riñón de manera persistente. Y esto ya se dejó que el término insuficiencia no explicaba tantas patologías que tenía el riñón. Y entonces se hablaba de un daño prerrenal, un daño renal y un daño posrenal. Cualquier enfermedad que dañe en alguna parte de esta fisiología del riñón pre-renal o posrenal nos puede llevar a una enfermedad renal. Primero, una lesión renal aguda y luego a la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuándo se dice que hay una enfermedad renal crónica? Cuando los signos y síntomas son persistentes y necesitamos los datos del laboratorio, sobre todo de la filtración glomerular. Esto nos va a decir si esta persistencia de esta filtración glomerular se trata de una lesión renal o se trata de una enfermedad. ¿Cómo se estima este índice? Bueno, hay esta serie de fórmulas matemáticas que las pueden ver en cualquier libro y que indican si se trata de una enfermedad renal o crónica y nos llevan a los estadios de la enfermedad según la filtración glomerular. Entonces, los marcadores, vamos a ponerle aquí marcadores. Los marcadores de daño renal en orina, que puede hacer un médico en atención primaria, pues son sencillos si hacemos un estudio de laboratorio de orina. Y también le podemos mandar pedir proteína orina de 24 horas, proteinuria en orina de 24 horas. Y si no tenemos nada de eso, con una tira reactiva podemos darnos cuenta de si hay un daño renal. Posiblemente no sepamos el grado exacto de daño renal, pero ya podemos ver que de acuerdo a la filtración glomerular, que sería ya el momento de decirle al paciente que tiene que consultar al médico especialista, puesto que su riñón está teniendo problemas para filtrar orina. Y muchas de las veces cuando investigamos en el fondo el problema de salud, nos encontramos con que es un paciente obeso, diabético, que consume grandes cantidades de refrescos de cola y dañan sus riñones de una manera imperceptible hasta que llega el momento donde ya no puede continuar. El riñón va a seguirse dañando, incluso si deja el hábito tabáquico, incluso si deja de tomar el refresco, el riñón continuará su lento y progresivo deterioro hasta caer a la insuficiencia renal. A nadie se le desea que llegue a esto. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí nuestra plática de hoy y les agradecemos a todos los que nos están acompañando que continúen aquí viendo en nuestro, a ver, déjenme ver, compartir pantalla. Vamos a poner nuestro diagramita, que nos dicen que lo dejemos. Muy bien, vamos a dejarlo. Pues la invitación entonces para que nos hagan llegar sus aportaciones a mi correo electrónico barricoguzman@gmail.com. También nos visiten en www.profemedico.com.mx y también nos hagan llegar su comentario en nuestro perfil de Facebook de Chatito Copiloto. Ese es mi avatar y por ahí los invitamos a que nos hagan llegar todo esto. Tenemos ahí en nuestro sitio web un curso de nefrología donde todos estos temas se abarcan más con algunos libros también de texto que nos pueden ayudar. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando aquí en nuestra transmisión y los esperamos en nuestra próxima transmisión de Enseñanza Médica CAR. Muchas gracias y que tengan un excelente jueves y viernes. Hasta pronto.
Adiós, adiós, adiós.